Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bien, lo fundamental antes de comenzar con el mundo de la inversión y antes de empezar a invertir en absolutamente nada, ya sea de poco riesgo o de mucho riesgo o de riesgo medio, es entender algunos conceptos. Entonces, en esta serie de vídeos que son más formativos, son más de explicar conocimientos, la idea es explicar un poco pues todo esto, las opciones que tenemos de inversión, en qué se diferencia, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuáles son los pros y contras de cada uno de este tipo de inversión. Son vídeos más teóricos y luego pues obviamente tendremos la parte más de vídeo práctico donde os enseñaremos pues cómo entrar, cómo crear la cuenta, cómo invertir los diferentes fondos, qué tipos de fondos en concreto estamos invirtiendo, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que bueno, es una primera fase que creemos que es necesario realizar para que la gente entienda un poco de qué estamos hablando y qué es lo que estamos haciendo, para no empezar a entrar de terminología o palabrejas que la gente se pierda, ¿no? a medio discurso. Entonces, hoy os quiero hablar de un tipo de renta fija. Ya tuvimos un vídeo en el primer lugar donde comentábamos que era la inversión en renta fija. Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis porque va a ser como la primera pauta que necesitaríais saber para no perderos. Y este no deja de ser una opción de posibilidad de inversión en renta fija, que serían los bonos soberanos. Es muy parecido a otro concepto que bastante gente conoce, que serían las famosas letras del tesoro. Por ejemplo, en España existen. Sería muy parecido, pero no sería exactamente lo mismo. Pero funciona muy parecido, es decir, es un instrumento de financiamiento que utilizan los estados para pues recaudar un dinero con el objetivo de realizar pues, ciertos servicios o ciertas cosas. Luego ya veremos qué es lo que hacen con ese dinero, pero sería un poquito esto, ¿vale? A nivel teórico, para que todo el mundo lo entendamos, y un poquito lo que sería la descripción de esta terminología, pues al final tenemos una renta fija. Normalmente cuando hablamos de bonos soberanos hablamos de medio o largo plazo, normalmente entre 3-5 años aproximadamente, ¿vale? Es decir, sería un instrumento de financiamiento que nos pediría un estado en este caso, y que pues nos pediría X dinero para un tiempo, pues eso, estipulado entre 1, 3, 5 años aproximadamente. No debería ser en el corto plazo, es decir, no hablamos de un periodo de tiempo de 2, 3, ni 4, ni 6 meses, sino que debería de estar como mínimo en el año y podría ir incluso alargarse hasta los 5 años aproximadamente, ¿vale? Entonces es como que el Estado nos va a pedir un dinero y a cambio pues nos van a dar, cuando finalice el periodo, ese dinero y obviamente unos intereses por haber adelantado o haber dejado ese capital que era necesario para que el Estado pueda financiarse y seguir con el desarrollo de sus servicios y de sus cositas, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver aquí en este documento pues es un poco lo que aquí se indica: explorar los bonos soberanos, instrumentos de deuda esenciales en los mercados financieros, y bueno, pues descubriremos un poco qué son, qué características tienen, algunos ejemplos y ventajas que tiene invertir en bonos soberanos, ¿vale? Invertir en renta fija ya sabéis que siempre va con lo asociado de que es una inversión de relativamente bajo riesgo, una rentabilidad también pues relativamente baja, aunque siempre es muchísimo mejor que no hacer absolutamente nada. Pero bueno, que lo tengáis todos en cuenta. Pero sería un poco la inversión más recomendable si no tenéis mucha experiencia, no tenéis mucho conocimiento de absolutamente nada. Antes de coger vuestro dinero y meterlo en un fondo de renta variable donde existe mucha volatilidad y donde os guiáis por la rentabilidad, pero que eso también puede pegar un petardazo y perderlo absolutamente todo o una gran parte, pues obviamente primero meter la patita en este tipo de inversiones, ver un poquito cómo se mueven los números, ver que es todo un poquito más estable, bueno, y entender un poco cómo funciona todo, ¿vale? Entonces, entrando un poquito en tema de los bonos soberanos, ¿cuáles son las principales definiciones y características de todo esto? Bien, pues como definición así del libro de diccionario, podríamos decir que los bonos soberanos son instrumentos de deuda emitidos por gobiernos nacionales para financiar sus actividades y proyectos. Son una forma de préstamo que los gobiernos hacen a los inversores con la promesa de devolver el capital y los intereses acordados. Es decir, lo que os acabo de explicar y lo que os acabo de mencionar anteriormente. Tenemos un plazo que, como digo, normalmente este tipo de bonos oscilan en el medio largo plazo, por lo tanto no son financiamientos de muy corto plazo, de 3, 4 o 5 meses, sino que son de un plazo más amplio.
y al final nos piden un dinero, al final nos lo acaban devolviendo y nos pagan los intereses por ello. Las características de tipo de inversión. Los bonos soberanos se caracterizan por ofrecer un nivel de riesgo relativamente bajo, lo que también os había adelantado, especialmente cuando se trata de países con economías estables. El gobierno emite los bonos y el inversor tiene la seguridad de que el gobierno tiene la capacidad de honrar sus compromisos. Es decir, al final estamos invirtiendo o dando nuestro dinero a un estado que difícilmente, si es una economía lo suficientemente estable, vaya a petar, explosionar o desaparecer, ¿vale? Obviamente hay países y países, pero por ejemplo, por aterrizarlo y por ponerlo en España, pues obviamente no tenemos la economía potencia número 1 en el mundo, estamos muy lejos de ello, hacemos 1000 cosas mal, pero está muy lejos de que el país se declare totalmente en bancarrota y se reviente. Que eso es muy diferente con que los niveles de deuda del país sean mayores o peores, es muy diferente. Pero sí que es cierto que de una forma o de otra, pues estamos en un país en el que está metido en la Unión Europea, y de una forma o de otra, pues al final, en el caso de que fuera un país que de forma nacional lo hace muy mal, siempre estaría sometido a ciertos rescates europeos y que sería muy complicado que dejaran caer un país totalmente en la destrucción absoluta, ¿vale? Por lo tanto, consideramos que es un nivel de riesgo relativamente bajo. Nivel de riesgo, pues aquí lo hemos dicho, ¿no? Tenemos bonos bajos, los bonos soberanos se consideran una inversión de muy bajo riesgo o de bajo riesgo en comparación con otro tipo de activos como las acciones, que esto siempre me llama bastante la atención porque mucha gente sabe o ha empezado a meter o ha oído de invertir en acciones, que es un nivel de riesgo pues mayor, pero muy poca gente conoce o sabe muy bien cómo invertir en este tipo de bonos soberanos, que la verdad es que es una rentabilidad relativamente buena dentro de las posibilidades y que pues muy poca gente, como digo, realiza este tipo de inversión, ¿no? Un riesgo medio. El riesgo depende de la estabilidad económica del país emisor. Los países con una economía débil pueden tener un mayor riesgo. Aquí lo he dicho, si tenemos un país que tiene una moneda que está hiper mega devaluada y que puede haber algún tipo de conflicto, pues quizá no es el mejor momento, ¿no? Aquí se me ocurren algunos ejemplos, usándolo con ciertas pinzas, ¿no? Pero economías, por ejemplo, que me vengan a la cabeza como Venezuela, Argentina, en la que, bueno, pues la situación económica de su propia moneda no es lo ideal, pues igual financiar o dar o prestar dinero a este tipo de países que no sabemos muy bien cuál es el comportamiento que hacen con la devaluación de su moneda y el uso que van a hacer, pues igual sigue siendo interesante, pero que sepamos que tenemos un riesgo superior que si lo damos a países con una economía muy fuerte, ¿no? Como por ejemplo, pues yo qué sé, los países nórdicos, Alemania o alguno de estos, ¿no? Y riesgo alto. En casos extremos, como la inestabilidad política o un alto endeudamiento, el riesgo puede ser significativo. Lo que hemos dicho, países que están endeudados hasta las tranquísimas y que obviamente tenga una inestabilidad política, es decir, que algo puede provocar un cambio muy fuerte en el país en el que podamos poner en riesgo nuestra inversión. Es decir, que nosotros hayamos dado nuestro dinero para hacer X servicios que están acordados y de pronto haya un movimiento ultra mega extremo a nivel político o de deuda y digan, no, pues todo lo que empezamos con este partido en este momento, pues no lo vamos a hacer ahora porque no queremos y hacemos un impago. Como digo, esto es muy, muy, muy improbable que suceda, pero tenemos que tenerlo contemplado como riesgo. Para aterrizarlo un poco más y que la gente sepa un poco de qué estamos hablando. Pues un ejemplo, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Pues aquí podemos ver, bonos a 10 años son instrumentos de deuda a largo plazo emitidos por el Tesoro de Estados Unidos en este caso, y estos bonos se consideran una de las inversiones más seguras del mundo debido a la fortaleza de la economía estadounidense. Aquí estáis viendo el volumen. El Tesoro de Estados Unidos emite bonos del Tesoro por valor de billones de dólares al año, lo que demuestra la confianza del mercado en su economía. Lo que hemos dicho antes, ¿no? Hemos hecho mucho el caso, sobre todo en Sudamérica y en Europa, pero bueno, aquí siempre está, pues bueno, un poco el rey de la economía, que no deja de ser Estados Unidos a día de hoy, y en el que podemos ver porque también hacen instrumentos de deuda a muy largo plazo, la gente da su dinero, obtienen sus rentabilidades y estamos hablando de inversiones en una de las economías o países más grandes del mundo. Por lo tanto, también lo convierte indirectamente en una inversión de las más seguras del mundo, ¿vale? Porque obviamente pues la economía hace que vaya bastante ligado a ello. Por aterrizarlo un poco más y por tirar o barrer un poco para casa, ejemplo de los bonos del Estado español.
Aquí tenemos dos tipos: las obligaciones del Estado. Los bonos del Estado español, también conocidos como obligaciones del Estado, son instrumentos de deuda emitidos por el gobierno español para financiar sus proyectos y gastos públicos. Aquí lo he dicho, estaríamos dando dinero para este tipo de opciones, ¿no? Financiar sus proyectos que puedan estar en marcha, que necesiten financiación, y gastos públicos que se necesiten solventar. Lo he dicho, aquí al final esto es bastante seguro, de muy bajo riesgo, porque al final si petan esos servicios o petan esos proyectos, pues obviamente el país lo va a sufrir muchísimo. Y por otro lado tenemos el parte de riesgo variable. El riesgo asociado con estos bonos está sujeto a la estabilidad de la economía española y a su capacidad de pago. Es decir, que realmente pues la gente o el país, en este momento mejor dicho, pues tenga esa capacidad de poder devolver el capital que ha pedido y los intereses que ha medio pactado con los inversores. Esto, como digo, normalmente, históricamente, no hemos tenido ningún problema, y en un país cuyo estabilidad o economía es lo suficientemente madura, no debería haber problema. Y lo he dicho, al final podemos elegir en qué país no lo queremos jugar. Como hemos visto en el ejemplo anterior, Estados Unidos es el rey, es lo más seguro y es donde probablemente haya más dinero invertido y más bajo riesgo tengamos actualmente. A nivel de diferencia entre bonos soberanos, tenemos la parte de rendimiento. El rendimiento de los bonos soberanos varían según el país emisor. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos suelen ofrecer rendimientos más bajos debido a su mayor seguridad. Y luego tenemos también la parte de la madurez. La madurez se refiere al periodo hasta que vence el bono. Los bonos soberanos pueden tener diferentes plazos de madurez, desde unos pocos años hasta décadas. Aquí lo dicho. Normalmente una menor rentabilidad va asociada también de un menor riesgo. Por lo tanto, invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos pues significa que vamos a tener esa garantía, esa seguridad, ese menor riesgo asociado de que estamos invirtiendo en un país bastante potente mundialmente, pero la rentabilidad que esperamos pues obviamente va a ser inferior que si apostamos por un país que es relativamente estable a nivel económico, pero que nos puede dar un poco más de rentabilidad en este sentido. Y la parte de madurez, lo que hemos dicho, normalmente no se trabaja en periodos de meses, y hablamos desde pocos años, 1, 2, 3, 4, 5, a incluso décadas, como puede ser también el tema de los tesoros de Estados Unidos, ¿vale? Ventajas de invertir en bonos soberanos. ¿Cuáles son principalmente los puntos fuertes de invertir en esto o por qué hacerlo? Básicamente, el bajo riesgo. Los bonos soberanos son considerados una inversión de bajo riesgo, ya que se basan en la solidez del gobierno emisor. Es decir, es bastante más seguro que invertir en acciones, que al final estás invirtiendo normalmente en una empresa que le puede ir bien en un momento, le puede ir mal en un momento y te puede variar o tener más volatilidad que la economía de un país, ¿vale? O de un país estable, entre comillas. Luego tenemos los rendimientos estables. Los bonos soberanos suelen proporcionar un rendimiento estable a lo largo del tiempo, lo que los convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan una rentabilidad segura. Lo dicho, una economía estable, segura en el largo del tiempo, normalmente pues va a poder aportar y ser continuista en esta línea, ¿no? Es decir, no tenemos ningún dato ni ninguna fuente de datos que ahora digamos que podamos invertir en tesoros de Estados Unidos y mañana vaya a petar todo y no vayan a poder tener capacidad de devolver el dinero a sus inversores. Todo apunta a que todo va a seguir creciendo, que todo va a ir en esta línea, por lo tanto, pues una inversión de muy bajo riesgo con rendimientos estables acotados al nivel de riesgo que estamos asumiendo. Y luego el tema de la liquidez. Los bonos soberanos son altamente líquidos, lo que significa que se pueden comprar y vender fácilmente en el mercado. Es decir, no nos estamos casando, aunque tengamos bonos del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo, y que hemos acotado un endeudamiento de 10 años, podemos volver a convertir en líquido esta inversión y poder recuperar nuestra inversión sin ningún problema. Obviamente, pues tendríamos que ver los intereses que hemos generado, si nos es rentable en ese momento o no. Pero que sepáis que esto no es una inversión que tengamos que hacer de forma obligada durante el tiempo estipulado, porque siempre existen alternativas para convertir el líquido y recuperar nuestra liquidez y hacer algún tipo de movimiento a otro fondo, a otra inversión, o simplemente retirar nuestra liquidez a nuestra cuenta, ¿vale? Y por último, consideraciones antes de invertir, pues obviamente lo de siempre. Aquí no vamos a discutir gran cosa, simplemente el riesgo, a evaluar el riesgo del país emisor y la posibilidad de incumplimiento de pago, es decir, no demos nuestro dinero a un país en el que está en una situación económica extremadamente complicada, porque por mucho que nos puedan ofrecer
rentabilidades superiores al resto o que puedan ser muy atractivas, si luego no tenemos ningún tipo de garantía de que ese país no va a poder pagar y darnos nuestro dinero de vuelta, pues obviamente no debería ser nuestra mejor opción a nivel de riesgo. La tasa de interés, pues comparar las tasas de interés de los diferentes bonos soberanos para encontrar las opciones más atractivas. Si tenemos dos países aproximadamente con un mismo nivel de riesgo, pues obviamente optar por la que nos pueda dar un mayor interés de retorno, que al final lo que aquí buscamos es ganar dinero. Y obviamente la diversificación, es decir, diversificar tu cartera con bonos soberanos de diferentes países para mitigar el riesgo. No pongamos todos los huevos en Estados Unidos pensando que nunca va a pasar nada, porque puede pasar y podemos vernos afectados en su mayoría. Podemos distribuirlo, ¿no? Pues entre España, entre países potenciales europeos, un poquito también de Estados Unidos, e incluso si creemos que puede haber algún tipo de impulso o proyección o aumento en algún tipo de país asiático o Sudamérica incluso, pues también podemos diversificar por esa zona y así tenemos toda una cartera mucho más estable, mucho más diversificada y que en conjunto nos debería dar una renta bastante interesante y bastante segura, con un perfil de riesgo bastante asumible. Así que esto es todo, no me quiero enrollar mucho más en este ejemplo, en este tipo de inversión de renta fija de los bonos soberanos. Espero que os pueda servir este contenido, realmente es un contenido que sé que es duro de ver, un contenido que sé que es poco atractivo para los usuarios aquí en YouTube, que buscan emociones rápidas, fuertes, inversiones, cómo ganar dinero rápido. Pero al final es como una especie de curso totalmente gratuito que os voy a compartir para que lo podáis hacer para todos los públicos, independientemente de que lo vea. Mi objetivo es que más o menos lo entienda y a partir de ahí, cuando tengamos toda esta base teórica, ya va a ser un poco más dinámico, ya vamos a ver un poco cómo hacer estas inversiones, cómo entrar en los mercados, cómo hacer esas aportaciones, cómo comprar, cómo vender, y ahí poco a poco es cuando realmente vais a poder ver y aprender y poner en práctica todos los conceptos que aquí estamos repasando. Así que esto es todo, os animo a que os suscribáis al canal si aún no lo estáis y obviamente pues que dejáis ese comentario y esos me gustas que siempre ayudan a seguir creciendo y a llegar a más gente. Así que esto es todo, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Ricos pero humildes, el camino a empezar. Sabiduría.